Dios te dice hoy, necesito entregarte este milagro. Hijo, tu espera acabó. ¿Alguna vez has sentido que esperabas algo que nunca llega? ¿Que hiciste todo bien, oraste, confiaste, lloraste en silencio de madrugada, pero la respuesta no llegó? Hoy, Dios te dice algo que lo cambiará todo. Necesito entregarte este milagro, hijo. Tu espera acabó. Esta no es solo una frase bonita, es un llamado divino. Es como si el cielo hubiera roto el silencio justo para llegar a tu corazón en este preciso instante. Hay momentos en la vida en que todo parece estancarse, cuando el alma se cansa de esperar, los ojos se cansan de buscar y el corazón casi pierde la esperanza. Pero hay un punto de inflexión, hay un momento determinado por Dios, y ese momento ha llegado. No estás viendo este video por casualidad. Hay un mensaje que ha trascendido lo invisible, ha roto barreras espirituales y te ha llegado urgentemente porque Dios necesita entregarte este milagro y necesita hacer eso ahora. No ignores las señales. ¿Cuántas veces has pedido confirmación? ¿Cuántas veces en silencio has susurrado, Señor, háblame? Hoy Él habla, responde, revela, y no es una palabra cualquiera, es una palabra que trae liberación, sanación, respuestas y un nuevo comienzo. La espera ha terminado, hijo mío. Lo que parecía pospuesto para siempre ya está en camino, pero antes de que lo entiendas, como esto va a suceder, tu corazón necesita estar preparado para lo que se revelará. Hay una razón por la que has esperado tanto. Hay un propósito oculto tras esta demora. Y lo que Dios te mostrará en este video es algo a lo que pocos tienen acceso. Una revelación que no se encuentra en las páginas de los libros ni en las voces del mundo, sino en el susurro del Espíritu Santo que eligió este momento preciso para tocar tu vida. Imagina que Jesús entra donde estás ahora mismo. Silencio, presencia. Te mira a los ojos y dice, necesito entregarte este milagro, hijo. Tu espera acabó. Sientes que la atmósfera cambia. Algo en tu interior comienza a despertar. Es fe, es esperanza, es la tierna caricia de un Dios que sabe exactamente dónde se esconde tu dolor. Pero antes de la respuesta final, necesitas escuchar lo que Él tiene que decir, porque lo que se revelará a continuación no es común. Es algo que el enemigo intentó ocultar, algo que el tiempo intentó borrar, pero que el cielo conservó especialmente para ti. Quédate aquí, porque esta palabra te abrirá los ojos y reavivará lo que creías muerto. Y al final, ya no serás el mismo. Respira hondo y abre tu corazón. Estás a punto de recibir un mensaje que podría cambiar por completo el curso de tu vida. Y no exagero. Dios te trajo aquí porque Él mismo quiere hablar contigo. No se trata de suerte, se trata de propósito. Se trata de su tiempo, su plan, su hora. Y ha llegado el momento. Si este mensaje ya te ha tocado el corazón, si sentiste algo diferente desde el primer momento, dale me gusta a este video, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, claman en silencio por una señal. Dale me gusta como un acto de fe, como si dijeras, Señor, recibo este mensaje. En los comentarios, escribe desde lo más profundo de tu corazón, recibo este milagro, Señor. Haz de esta declaración un acto profético. No es solo un comentario, es una postura espiritual. Demuestra que crees, incluso cuando todo parezca imposible. Y si este mensaje te quema por dentro, compártelo con alguien. No te lo guardes para ti. Conviértete en un instrumento de Dios para tocar otras vidas, porque hay personas esperando una señal, y tú puedes ser ese canal. Si aún no eres parte de este canal, suscríbete. No estás solo. Somos una comunidad de fe, oración y esperanza viva. Jesús es el centro, y todo lo que hacemos es para glorificar su nombre y difundir el amor que transforma.
Cada video se prepara con oración, dedicación y propósito. Y tú eres parte de ello. Prepárate. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación que enfrentas, y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Apenas estamos comenzando, y lo que sigue te abrirá los ojos de una manera que nunca antes has experimentado. El carcelero cierra la puerta y la tenue luz se apaga, dejando solo la sombra de José apoyada en la fría pared. El olor del subterráneo mezcla sudor, tierra y esperanza latente. Todos los sonidos del palacio parecen lejanos, inalcanzables, como si el mundo hubiera olvidado que allí latía un corazón asfixiado por la soledad. Los días se arrastran, indiferentes, y el tiempo pierde su sentido entre barrotes, piedras húmedas y roncas oraciones que se elevan noche tras noche, como suspiros implorando libertad y justicia. El silencio de la prisión es implacable. Es el eco del abandono humano, el sonido de un milagro retrasado, de una espera demasiado larga. ¿Tiene realmente sentido tanto sufrimiento? Quizás tú, como José, conoces íntimamente esta duda que consume el alma. Esa abrumadora sensación de que Dios escuchó otras voces, pero no la tuya, de que el cielo se hizo sordo precisamente en el momento en que más suplicabas ser rescatado. ¿Cuántos te han dicho que todo es perfecto en el tiempo de Dios? Pero yo les pregunto, ¿qué sucede cuando la espera se convierte en dolor, cansancio e incluso revuelta? La historia de José es un espejo para quienes se sienten olvidados, para quienes ya no encuentran consuelo, ni siquiera en las promesas, para quienes se han preguntado innumerables veces si la mano divina ha desistido de actuar. El propio José, arrojado al fondo del pozo por la envidia de sus hermanos, vendido como mercancía, luego acusado injustamente, ahora vive en el silencio de la mazmorra. Si había alguna esperanza, parecía desmoronarse con cada día que pasaba, y nadie regresa a buscarlo. Los coperos que prometieron interceder olvidan, las puertas permanecen cerradas, su nombre no es recordado por nadie en esa tierra de faraones. La impresión es que incluso Dios lo ha dejado solo. Quizás hoy veas este video porque tu alma está atrapada en esa misma prisión invisible. Puede ser la prisión de la soledad, el rechazo, un diagnóstico incurable, las deudas, el desempleo, una angustia silenciosa que nunca tuviste el valor de contarle a nadie. Sientes que todos se han ido, que tu esperanza se ha hecho añicos, demasiado pequeños para reconstruirla, y peor aún, que el milagro prometido para tu vida nunca llegará. Sin embargo, es en estos intervalos de intenso dolor que lo sobrenatural se mueve, incluso cuando todo parece en calma. Es precisamente cuando José es olvidado en las entrañas de Egipto que el faraón, en la cúspide de su poder, tiene un sueño imposible de descifrar. Nadie en los pasillos del palacio comprende el enigma, y la aflicción del rey resuena incluso en quienes antes ignoraban al prisionero hebreo. De repente, el nombre de José estalla en la memoria del copero. Hay alguien que interpreta sueños. Una frase cambia destinos. Así se cumple Génesis 41:14. Entonces el faraón llamó a José y rápidamente lo sacaron del calabozo. El tiempo de olvido de José termina en un instante. Lo que parecía un fin absoluto se revela como el comienzo de un nuevo ciclo, el ciclo de lo extraordinario, lo imposible, del favor y el reconocimiento público. ¿Percibes cómo tu sufrimiento no es invisible para Dios? Que incluso cuando todo parece perdido, la intervención divina se prepara silenciosamente. Lo que los hombres ignoran, Dios observa con atención. Cuando toda la estructura se derrumba, la promesa permanece en pie. La prisión que una vez fue tu fin se convierte en el escenario de un nuevo comienzo. Lo que nadie ve, Dios lo prepara meticulosamente. Y en este preciso instante, el Señor puede estar esperando el segundo exacto para que el nombre de tu vida sea recordado en lugares inimaginables.
Tu milagro puede llegar deprisa. La liberación llega, no como un proceso lento, sino como un viento impetuoso. Porque cuando llega el tiempo de Dios, ninguna cerradura humana puede resistir. Esperar no es un castigo, es una preparación para lo que nunca podrías construir por ti mismo. Te enfrentas a esto porque quizás la mayor mentira que te dijeron es que tu llanto fue en vano. Lo que sucede en el reino invisible pesa mucho más que cualquier apariencia. ¿Alguna vez has sentido que nadie ve tu esfuerzo, tus súplicas, tus lágrimas? ¿Qué pasaría si te dijera que, en este preciso instante, un movimiento sobrenatural se está produciendo a tu favor, incluso cuando todo parece paralizado? La prisión de José es una metáfora viviente de su habitación oscura, de las noches sin respuestas, de la humillación silenciosa, pero también es el escenario del llamado celestial que transforma a las víctimas en gobernantes. ¿Puedes creerlo? ¿O has permitido que el dolor de la espera te robe la capacidad de soñar? ¿Cuántas veces has pensado en rendirte porque sentías que la ayuda nunca llegaría? Pero el texto bíblico revela: Dios no tarda, se prepara, no olvida, observa, y cuando llega el momento, no hay demora, ni olvido, ni cadena que pueda resistirse al orden del cielo. No es casualidad que estés escuchando este mensaje ahora. Quizás sea Dios mismo diciéndote que tu espera no ha sido olvidada, que el milagro está en camino y que de repente todo puede cambiar. ¿Estás listo para salir de esta prisión interior? ¿Estás listo para ver tu historia trastocada en el tiempo de Dios? Tu alma anhela este nuevo comienzo, pero solo quienes eligen creer pueden atravesar el oscuro pasillo hacia la luz de la promesa. ¿Qué harías si supieras que en este preciso instante tu nombre está siendo recordado tras bambalinas del milagro? ¿Te resonó profundamente esa palabra? Entonces declara en los comentarios a continuación: elijo dejar esta prisión con Dios. Haz público tu clamor de fe. Deja que el cielo y la tierra sepan que estás esperando el toque sobrenatural que transforma las prisiones en palacios. Pero eso no es todo. Hay algo en este proceso de espera y milagro que casi nadie te ha dicho jamás, y lo que viene después puede destrozar por completo tu visión del tiempo de Dios y el propósito del sufrimiento. Prepárate, porque la revelación que viene tiene el poder de hacer que toda tu espera valga la pena. El olor a brasas aún flota en el aire mientras Pedro, inquieto, mantiene la mirada fija en el sucio suelo de Jerusalén. El patio está en silencio. La agitación de la noche anterior ha pasado, pero lo que late en su interior es el eco de 3 frases devastadoras, cada una cortante como una cuchilla. No conozco a este hombre. Ante las acusaciones, el miedo a ser arrastrado al mismo destino que su maestro, Pedro retrocedió, negó, una y otra vez. La mirada de Jesús, esa mirada profunda que atraviesa cualquier máscara, se cruzó con la suya justo después del tercer no. Allí, Pedro se derrumbó, abrumado por un dolor imposible de ocultar, la culpa por su propio fracaso, la sensación de haber destruido todo lo sagrado, ahora pesa sobre sus hombros como una cadena invisible. No es solo el miedo a haber decepcionado a Jesús, es la convicción de que su propio destino, la llamada de Dios, ha sido anulada por sus decisiones. ¿Cuántas veces, en silencio, has sentido que tu error te ha descalificado para siempre? ¿Cuántas noches has repasado, palabra por palabra, lo que hiciste y todo lo que debiste haber dicho, pero callaste? Pedro no era un traidor, pero cayó bajo la presión. Como muchos caen, no por falta de amor, sino por desesperación y miedo. Sin embargo, hay un aspecto de este episodio que casi nadie nota. El mismo Pedro que lloró amargamente fue el primero a quien Jesús buscó después de la resurrección. No huyó del pasado de Pedro. Al contrario, lo buscó de vuelta en la misma escena de fracaso, pero ahora para restaurarlo. La escena se repite, transformada. De nuevo están al borde de una hoguera. Esta vez no hay multitud acusadora, sino solo Jesús,
el Maestro resucitado y Pedro. Cristo prepara pan y pescado, un gesto de cuidado, de un nuevo comienzo. En lugar de acusaciones, Jesús hace una pregunta que penetra aún más profundamente que la culpa. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? No pregunta por el error ni por la vergüenza. Insiste 3 veces, hasta que Pedro, avergonzado, reconoce: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Es aquí donde la historia cambia radicalmente de dirección. Jesús no solo perdona, sino que restaura el propósito. Ten paciencia con mis ovejas. No hay venganza ni distanciamiento. El llamado que parecía haber sido destruido por la culpa se restaura con autoridad. Pedro, el hombre que negó, ahora recibe confianza para liderar, para cuidar, para comenzar de nuevo. Esto no es solo consuelo, es una revolución en el concepto del milagro de Dios. No basta con liberar del castigo, es necesario restaurar la dignidad que la culpa intenta robar. Cuando Jesús te encuentra en tus ruinas emocionales, no te echa en cara tu pasado, te ofrece un nuevo comienzo. Ese es el momento en que las palabras «Dios te dice hoy, necesito darte este milagro» cobran vida y realidad. Porque el milagro no es solo una bendición externa, es la sanación de la vergüenza, el fin de la espera paralizante que impone el remordimiento. Piensa con sinceridad, ¿de verdad Dios te mira y solo ve tus errores? ¿O hay una urgencia divina, un deseo paternal de restaurar a tus hijos e hijas sin importar la magnitud de su fracaso? La resurrección no fue solo un espectáculo, fue el nacimiento de una nueva oportunidad para todos los que se sienten marcados por la culpa. Jesús no resucitó a Pedro para recordarle el pasado, sino para demostrar que el futuro no está ligado a lo que queda atrás. Quizás ahora cargas con el peso insoportable de alguien que cree haber traicionado sus promesas, sus valores, incluso su propia fe. Quizás te sientes indigno, sucio, sin el coraje de mirar a los ojos al Dios que una vez te llamó. Pero la verdad oculta, que pocos se atreven a aceptar, es que no hay pecado, error o fracaso capaz de impedir la urgencia de Dios de darte un nuevo comienzo, y eso es un milagro en sí mismo. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que la voz más cruel en tu mente no es la de Dios, sino la tuya? ¿Cuántas veces te has repetido que ya no lo mereces, que se acabó, que ya no existe para ti? Este tipo de autosabotaje se alimenta de una mentira, que la gracia divina tiene fecha de caducidad y puede ser vencida por la suma de tus fracasos. Pero Jesús, en la mañana de la resurrección, rompió este ciclo y reescribió el final. Él te ve como un niño, no como un fracasado. Y cuando dice «tu espera ha terminado», no es una metáfora, sino la cruda verdad de alguien que vino a tocar a los intocables, levantar a los caídos y transformar la vergüenza en testimonio. Es natural dudar, es humano sentir que no puedes volver atrás. Pero el milagro que Dios quiere poner en tus manos no depende de lo que hayas hecho, sino de lo que Él es capaz de hacer de ahora en adelante. Pedro negó, lloró, se aisló, y aún así fue elegido para liderar el movimiento más grande de la historia, porque Dios no cancela promesas, solo transforma corazones. ¿Estás dispuesto a aceptar esta verdad o seguirás escondiéndote tras la culpa? ¿Alguna vez te has imaginado cómo cambiaría tu vida si aceptaras de verdad que el pasado no decreta el fin de tu propósito? Si esta palabra tocó tu herida más profunda, sé valiente. Escribe en los comentarios: «Recibo el nuevo comienzo que Dios ha preparado para mí». Declara como un acto de fe que ya no perteneces a las cadenas del pasado. Este es el momento de romper con la narrativa que dice que eres lo que hiciste, porque Jesús afirma que eres quien Él te llama. Detente y siente ahora la urgencia de un Padre que ya no permite que la autocondenación te mantenga cautivo. El milagro del perdón, la restauración y la nueva identidad llama a tu puerta, y para liberarte de toda espera dolorosa, Dios dice: «Hijo mío,
recibe una nueva vida, tu espera ha terminado. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta restauración tiene un componente aún más profundo? Que el proceso de sanación no termina con el perdón, sino que continúa cuando aceptas el reto de cuidar, amar y servir, incluso sintiéndote imperfecto. Lo que sigue puede transformar radicalmente tu visión del propósito y la liberación. Las piedras crujen bajo las sandalias ansiosas. Rostros duros, dedos apuntando, una multitud apretada bajo el calor abrasador. El centro de la plaza es el escenario de la humillación más temida, donde errores secretos salen a la luz y corazones se aplastan bajo el peso de la vergüenza. La mujer encorvada apenas levanta la vista, siente el sudor frío correr por su rostro junto con el terror. Cada susurro, cada mirada penetrante, todo anuncia condenación. El eco de los gritos, pecadora, adúltera, vergüenza, desgarra su identidad. Minutos atrás, era solo una más intentando sobrevivir al dolor y al vacío. Ahora toda su historia, sus fracasos y debilidades quedan al descubierto ante jueces humanos dispuestos a apedrear. Nadie ve los años de soledad, el abandono, la impotencia, el ansia de amor que la llevaron allí. Nadie reconoce la debilidad como humana, solo señalan con el dedo. El miedo paraliza. El peso de las palabras acusadoras es insoportable. Tú eres el error, mereces castigo. ¿Cómo se puede soportar el dolor de ser expuesto y la vergüenza de quedar definido para siempre por sus fracasos? Muchos han estado en esa situación, sintiendo como si el pasado se les pegara a la piel y sin esperanza de un nuevo comienzo. Pero en medio de las voces vociferantes surge un pesado silencio. Jesús, inclinándose, dibuja en la arena. Ninguna mirada acusa, ningún gesto condena. El tiempo parece suspendido mientras él se levanta y lanza al viento la sentencia que nadie esperaba. El que esté sin pecado entre ustedes sea el primero en tirarle la piedra. El milagro comienza allí, incluso antes de las palabras finales, un milagro inesperado, porque no nace del olvido sino de la exposición. Jesús no ignora el error, sino que lo transforma en una oportunidad para la gracia y un nuevo comienzo. Uno a uno, los acusadores dejan caer sus piedras y se retiran, derrotados no por el pecado de la mujer, sino por la verdad de su propia humanidad. En el centro del escándalo nace el milagro de la liberación. Jesús mira a esa mujer a los ojos y dice, Juan 8:11, «Tampoco yo te condeno, vete y no peques más». No fue solo el perdón de un error, fue la restauración de la dignidad, la reconstrucción de la confianza, un mensaje directo al corazón herido. No te define tu fracaso, sino el milagro que Dios ha preparado para ti. ¿Cuántas personas hoy cargan con secretos incómodos, errores guardados en lo más profundo de su alma, soñando con alivio o esperando el fin del tormento de la culpa? ¿Cuántas veces has sentido deseos de desaparecer o te has distanciado de Dios porque creías que te miraba con el mismo desprecio que a los hombres? La vergüenza parece insoportable, pero ¿y si te dijera que en este preciso instante, mientras observas, se abre una ventana de liberación? Que lo que otros quieren usar para destruirte puede convertirse en la plataforma para el mayor milagro de tu vida. ¿De verdad crees que Dios quiere tu condenación o te atreverías a creer que le interesa más restaurarte que castigarte? Este es el secreto que casi nadie comprende. El milagro no está reservado para los perfectos, sino para quienes se exponen y aceptan ser vistos por Jesús. Esperar el perdón no es un castigo, es la preparación para un encuentro que redefinirá tu existencia. Y si lo que siempre imaginaste como tu fin es precisamente el punto de inflexión que Dios eligió para derramar su gracia y comenzar un nuevo ciclo,
No hay piedra lo suficientemente grande como para separarte del toque de misericordia del Salvador. Si sientes que ya no eres digno de pedir, reza de todos modos. Si crees que Dios no escucha a las personas marcadas por la vergüenza, arriésgate a clamar una última vez. Solo quienes han sentido el peso de la desaprobación pública saben cuánto cuesta volver a levantar la cabeza. Pero solo quienes se dejan ver como realmente son, descubren que donde la multitud ve fracaso, Jesús ve potencial para un milagro que lo transforma todo. En este mismo momento, Dios te dice, el milagro que esperas puede pasar por este lugar de vergüenza y dolor, porque donde el mundo ve fracaso, Él anuncia un nuevo comienzo. Si crees, declara en los comentarios, el perdón de Cristo es mi nuevo comienzo. Haz público, sin miedo, que eliges el milagro de un nuevo comienzo, sin importar el pasado. Y si hay una fuerza persistente que te dice que todo lo que has hecho mal define tu historia para siempre, comprende. Es mentira. El cielo no se alinea para juzgar. El cielo se mueve para entregar el milagro de un nuevo comienzo. Cada acto de compartir este mensaje es como plantar una semilla de libertad en el corazón de alguien que vive escondido, pensando que nunca será digno de la paz. Dale me gusta y comparte este video como un acto de fe. Participa en este movimiento de gracia. Tu actitud puede ser clave para que otra vida experimente el mismo toque restaurador que Jesús ofreció a esa mujer. Tu compromiso no es solo un clic, es una declaración de fe de que los milagros del perdón aún ocurren y que la espera de alivio no fue en vano. Pero eso no es todo. Hay una revelación aún más profunda tras este encuentro y pocos se atreven a verla. ¿Qué pasaría si la vergüenza que parecía tu fin fuera en realidad el escenario que Dios eligió para un milagro público, donde todos ven la gloria que viene sobre tu vida? Prepárate, porque el próximo punto de inflexión podría romper paradigmas arraigados de condenación y abrir las puertas a la restauración que siempre has soñado, y podría comenzar justo donde menos lo esperas. Sandalias cubiertas de polvo del árido camino, las huellas del viaje grabadas en su rostro joven y cansado. El hijo pródigo ya no poseía la arrogancia de los tiempos en que juró controlar su propio destino. Ahora, cada paso atrás era una mezcla de miedo y anhelo, un nudo en el pecho apretándose con la duda más cruel. ¿Será posible que, después de todo esto, aún me quede un milagro? No quedaba riqueza, solo el amargo recuerdo de la decisión que lo separó del abrazo de su padre. La vergüenza ardía como una herida abierta, y el sentimiento de no merecer el amor divino parecía más pesado que el peso de su propia culpa. Era como si estuviera condenado a caminar eternamente en el umbral entre la esperanza y la desesperación, mirando al horizonte sin saber si era siquiera digno de ser llamado hijo, y mucho menos de recibir promesa o bendición alguna. El olor a cerdo aún impregnaba sus pensamientos, un recordatorio de hasta dónde lo había arrastrado el orgullo. Dios te dice hoy, necesito entregarte este milagro, hijo, tu espera acabó. Estas palabras nunca tuvieron tanto sentido como en ese momento de decisión, pues fue el grito silencioso que resonó en el pecho de alguien que se siente demasiado sucio para recibir un milagro. Y fue precisamente allí, en el fondo de su pozo de indignidad, donde la escena cambió. El niño se levanta, se tambalea y comienza a caminar hacia la casa que una vez abandonó. El miedo al rechazo pesa más que el hambre, porque cree haber superado el punto de no retorno. Sin embargo, a lo lejos aparece su padre, observando el camino como quien nunca ha dejado de esperar. No hay sombra de duda ni vacilación. Al verlo, el padre corre a su encuentro con los brazos abiertos, la mirada rebosante de compasión. La Biblia registra en Lucas 15:20, y se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Nadie esperaría que el padre corriera.
En aquel entonces era indigno que un hombre respetable se expusiera de esa manera, pero el milagro del amor de Dios desarma todos los protocolos humanos, pisotea el orgullo, silencia la voz de la acusación y restaura lo que parecía irrecuperable. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que para recibir el favor divino, la batalla no es contra tus errores, sino contra la mentira de indignidad que grita en tu corazón? ¿Cuántas veces te has convencido de que tus fracasos son mayores que la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces has pensado que el tiempo de la esperanza ha terminado? Mira, el gran punto de inflexión en esta historia no es el regreso del Hijo, sino la reacción del Padre. Hay una explosión de compasión, una santa prisa por restaurar la identidad que el error intentó borrar. El Hijo ni siquiera puede terminar su confesión. El Padre interrumpe toda vergüenza con abrazos, ropa nueva, un aura de autoridad y una celebración inesperada. Lo que debía ser humillación se transforma en celebración. Lo que era polvo y vergüenza ahora es honor y alegría, porque la espera de la aceptación termina cuando comprendes que no es tu valía, sino la gracia de Dios, lo que hace florecer el milagro. Respira hondo, siente esto. El amor del Padre no negocia con tu culpa, no negocia con tu pasado, no te define por tus fracasos. Él te ve como un hijo, y este milagro es tu derecho de nacimiento, no la recompensa por tu desempeño. ¿Qué harías si supieras que Dios corre a tu encuentro sin dudarlo? ¿Tendrías el valor de volver a casa, incluso pensando que has perdido tu derecho a pertenecer? ¿No es hora de dudar menos del amor divino y creer más en la promesa de la restauración? El milagro de la reconexión es instantáneo para quienes deciden, aunque titubeen, levantarse del suelo y regresar. Dios te dice hoy: necesito entregarte este milagro, hijo, tu espera acabó. Siente el eco de esta declaración donde la duda te susurra que no lo mereces. Y quizás ahora mismo te ves exactamente como ese hijo, sintiéndote indigno, con miedo al juicio, imaginando que ya no hay lugar para milagros en tu historia. Escucha, el Padre no busca tu perfección, sino tu corazón abierto. Ignora la suciedad, los errores, el bagaje, y solo quiere restaurarte. Y si te atreves a dar un paso, Él correrá a tu encuentro. Entonces, ¿qué tal si conviertes este video en un altar de retorno? Como acto de fe, escribe en los comentarios: acepto volver a casa porque soy un hijo. Que esta frase sea tu grito de confianza, un testimonio público de que eliges creer más en la promesa del Padre que en las acusaciones del pasado. Deja que el mundo vea que la esperanza de un milagro es mayor que el peso de la culpa. Y si aún tienes dudas, piensa bien. ¿Cuántas veces te has distanciado pensando que no eras digno y sin embargo has sentido un impulso silencioso a empezar de nuevo? Este deseo de regresar es el Espíritu mismo llamándote a experimentar lo que solo el amor incondicional puede brindar. No dejes que esta oportunidad se escape de tus dedos de incredulidad. Pero espera, este reencuentro esconde algo aún más profundo. ¿Y si te dijera que incluso el hermano mayor, el que nunca se fue de casa, también albergaba una expectativa invisible? Hay un secreto oculto en el corazón de cada niño. Ambos anhelan el milagro del reconocimiento, pero solo quienes aceptan su vulnerabilidad experimentan la abundancia del abrazo divino. Lo que está a punto de revelarse podría sacudir todo lo que crees sobre el merecimiento, el perdón y los nuevos comienzos, porque el próximo milagro podría nacer justo donde menos lo esperas. Las piedras del camino de Damasco aún guardan el eco de los pasos furiosos de Pablo, cuando su nombre era aún Saulo, perseguidor implacable. Nadie se atrevía a cruzarse en su ruta, el temor le precedía, la culpa sin rostro le seguía de cerca. Pero en esa mañana ciega de polvo ardiente y justicia mal entendida, fue derribado por una luz tan intensa que quemó la memoria de cada pecado, cada herida infligida
y cada rostro que jamás olvidaría. Allí, postrado y ciego, incapaz de defenderse de su pasado ni de justificar su presente, el hombre que creía tener todas las respuestas fue confrontado con la única voz que podía romper el ciclo de condena. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Había corrido tras un propósito erróneo. Había usado la religión como lista de cargos para condenar a otros, y ahora, paradojalmente, era él quien sentía el peso de la condenación, el tatuaje imborrable de sus errores en la conciencia. ¿Cuántos de nosotros hemos caído de rodillas bajo ese peso invisible? ¿Cuántas veces la culpa nos recuerda, incluso en el silencio de la noche, que no fuimos suficiente, que jamás podremos deshacer lo hecho? El apóstol Pablo, en el crisol de la soledad y la ceguera, escuchó lo que más temía y a la vez lo que más necesitaba, que su historia no terminaba en sus fracasos. La culpa, aunque poderosa, no tenía la última palabra. Mientras los días se extendían en la oscuridad, Pablo aprendía una lección brutal. No hay mayor prisión que la mente atada al pasado. Había lanzado hombres y mujeres a la cárcel, y ahora internamente era él el prisionero. Pero Dios no es como el hombre. Él no busca castigar para siempre. En ese silencio abrumador, mientras el mundo exterior seguía girando, la gracia empezó a esculpir una puerta de salida. Si alguna vez has sentido que lo que hiciste o lo que permitiste te descalifica para siempre, esta escena es para ti. No es casualidad que Dios hable hoy a través de la vida de quien fue verdugo y por la gracia transformado en apóstol de esperanza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Este versículo no es un simple consuelo, es una declaración revolucionaria, una sentencia legal del cielo revocando la condena de tu biografía. El milagro que el Señor quiere entregarte hoy no es solo un acto externo, sino la liberación interna de la identidad rota y la vergüenza acumulada. Pablo hubiera podido elegir consumirse en su culpa, justificar su parálisis diciendo: «Yo no merezco ser usado por Dios, mi pasado es demasiado oscuro, he causado demasiado daño». Pero la fe auténtica, la fe que trasciende los límites humanos, es la que cree en el poder total de la transformación divina, incluso frente a un historial manchado. ¿Te atreves tú a creer que, aunque todo el mundo te recuerde por tus errores, Dios te mira a través del filtro de su gracia? ¿Cuántos viven repitiendo el mantra, nunca seré suficiente, solo porque sus cicatrices se vuelven visibles cada vez que intentan avanzar? La voz del cielo no compite con las acusaciones internas, simplemente las silencia con un llamado. Hijo, tu espera acabó. Lo que eras ya no define lo que serás. Tal vez nadie te ha dicho esto con tanta claridad, pero Dios no repite la historia que tus errores cuentan. Al contrario, la reescribe desde el momento en que decides abrazar su milagro, ese nuevo comienzo por el que has esperado y dudado tanto tiempo. Esto no es solo inspiración para el alma, es una verdad activa. La transformación que Dios te ofrece hoy es tan real como lo fue para Pablo, tan urgente como la necesidad que tienes de dejar de autocastigarte. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el remordimiento dicte tus pasos? Y si el milagro más urgente no es la restauración de tu salud, tus finanzas o tus relaciones, sino la ruptura de la culpa que te roba la vida desde adentro. Necesito entregarte este milagro, susurra el Señor hoy, y ese milagro es tu libertad de la prisión del pasado. Deja que el Espíritu Santo penetre hasta la raíz de cada recuerdo doloroso, y verás, como Pablo vio, que la gracia no tiene rival, que una nueva criatura realmente puede despertar de las cenizas de la culpa. Él no te llama por lo que hiciste, sino por lo que redimido puedes llegar a ser. Por eso el acto más revolucionario de fe, a veces,
no es orar por una puerta abierta, sino atreverte a cruzar el umbral de tu propia autocompasión y, como Pablo, decir: Señor, ¿qué quieres que haga? No preguntes si mereces otra oportunidad, pregunta cómo puedes servir, porque cuando aceptas tu lugar en la familia del Rey, lo viejo realmente pasa y lo nuevo empieza a florecer. Tal vez nunca puedas borrar ciertas memorias, pero hoy puedes permitir que Dios las cubra con su propósito renovado. El apóstol, otrora perseguidor, fue convertido en el mayor proclamador de la gracia, porque se atrevió a creer que el milagro no era solo para otros, sino para él también. ¿Qué te impide aceptar que este milagro también es tuyo? ¿Por qué sigues dudando de que tu espera puede terminar ahora mismo? Dios te dice hoy, a través de las cicatrices de Pablo: Hijo, tu pasado no es mi impedimento. Es la plataforma perfecta para mostrar mi poder. No ignores este momento. Haz de este instante un altar. Escribe en los comentarios cuál culpa quieres dejar a los pies de la cruz, como un acto público de fe, un grito de libertad que desafía el peso de los recuerdos. Serás valiente para declarar: mi historia no termina en mi error, sino en el milagro que Dios hace conmigo. Deja tu huella aquí abajo, porque tu confesión puede ser la llave que abra la puerta de alguien más. Solo los que se atreven a confesar sus propias batallas experimentan el poder de la transformación auténtica. Eres uno de ellos, pero esto no es todo. Existe una chispa en el proceso de liberación que casi nadie ha comprendido. Lo que estás a punto de escuchar puede romper cadenas que ni siquiera sabías que te ataban. David se arrodilló solo en la tenue luz de su habitación, con el suelo aún frío bajo sus rodillas y su cuerpo temblando de culpa y vergüenza. El silencio circundante era opresivo. Cada respiración dolía como una sentencia, haciendo eco del recuerdo del día en que él, el hombre conforme al corazón de Dios, se había alejado tanto de su propósito. El episodio con Betsabé ya no era solo un error escrito en las páginas de la historia, era una herida abierta que latía constantemente en su memoria, atormentando cada pensamiento, cada oración. El aroma del holocausto aún flotaba en el aire, pero el alma de David clamaba desesperadamente, no por rituales, sino por una restauración genuina, por un milagro que ninguna mano humana podría realizar. Murmuró palabras entrecortadas, lágrimas mezclándose con el polvo, cada sílaba una amarga confesión. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Salmo 51:4. El peso de su propio fracaso lo aplastaba por dentro. Su reputación de rey le parecía irónica. ¿Cómo podía liderar a otros si ni siquiera podía perdonarse a sí mismo? El sonido era sordo, como si hasta el cielo mismo se hubiera cerrado a causa de su transgresión, pero es en este clamor silencioso donde la esperanza parece improbable, donde se mueve el Dios de los milagros. Porque incluso cuando sientes que tu espera ha terminado en condenación, hay algo aún mayor ocurriendo tras bambalinas en el cielo. David no solo necesitaba el perdón de un profeta, un sacerdote o el pueblo, necesitaba una intervención divina que renovara su corazón desde la raíz. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Es sorprendente darse cuenta de que incluso después de su error más humillante, el corazón de David no se vuelve para ocultar su dolor, sino para exponerlo ante Dios, mostrando que la verdadera liberación interior solo comienza donde termina la ilusión de autosuficiencia. ¿Cuántas personas, como David, viven atrapadas por las cadenas invisibles del pasado, incapaces de creer que la gracia puede, de hecho, ser suficiente? ¿De verdad necesitas seguir castigándote como si la autocrítica fuera moneda de cambio para el perdón? O tal vez ha llegado el momento de que el cielo te conceda el milagro que tanto has esperado.
el milagro de poder mirarte al espejo sin apartar la mirada. Dios te dice algo hoy que trasciende todas las voces condenatorias en tu mente. Yo soy el único capaz de crear un nuevo corazón en ti. No hay error tan profundo que mi misericordia no pueda alcanzar. No hay caída tan baja que mi brazo no pueda rescatar. Deja que cada palabra de esta promesa invada ahora tus pensamientos, derribando castillos de vergüenza, disolviendo muros de condenación. Porque aquel que puede hacer milagros no está limitado por lo que la gente susurra ni por lo que tu corazón acusa. Él no te ve por lo que has hecho, sino por lo que Él mismo puede restaurar en ti. Y si es cierto que David seguiría siendo conocido por generaciones como un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar del caos que causó, ¿qué te impide también ser rehecho, purificado y fortalecido por el toque de la gracia? El milagro que tantos esperan puede no estar en los eventos externos, sino en el comienzo interior, en la paz de amarte de nuevo porque Dios ya ha decidido perdonar. Y si todo tu camino hasta este punto, marcado por la autocrítica, la vergüenza y la desesperación, solo hubiera sido preparar el terreno para una nueva etapa, y si parte del propósito de Dios fuera usar incluso tus fracasos como terreno fértil para la manifestación de su misericordia. ¿Cuántas veces te has escondido tras una máscara, jurando que solo serás digno cuando todo salga bien? Cuando quizás la mayor señal de madurez espiritual es rendirte y permitir que Dios limpie tus rincones más oscuros. No es falta de fe reconocer tu dolor. La falta de fe es creer que es mayor que el poder restaurador de Dios. Y aquí está el shock que puede trastocar tu perspectiva. Quizás tu mayor error sea pensar que necesitas sufrir para merecer el milagro, cuando en realidad el milagro ya está preparado para quienes se atreven a pedir, a vaciarse y a confiar. Lo que te han enseñado sobre la culpa, el arrepentimiento y la restauración puede ser muy pequeño comparado con lo que Jesús ofrece. Dios no espera que pagues por tus tropiezos con una vida de autodesprecio. Está ansioso por liberarte del milagro más revolucionario, la capacidad de perdonarte y ser libre. No fue la fuerza de David lo que lo levantó, sino el reconocimiento de su propia debilidad, y en lugar de huir, corrió al único lugar donde la gracia prevalece sobre el juicio. No esperó a sentirse limpio para buscar a Dios, buscó a Dios para ser limpio. Y aquí, ahora, esa misma fuerza está disponible para ti, no como un premio para los santos, sino como un rescate para quienes se han cansado de intentar ser perfectos. ¿Cuántas veces te has despertado en medio de la noche, sintiendo que tu error se ha convertido en tu identidad, que tu reputación ha sido destruida y que no hay vuelta atrás? Pero Dios mismo, quien obra milagros inesperados, te mira con ternura y te dice: no escribo tu historia basándome en capítulos de caída, sino en páginas de restauración. El mismo que renovó a David, no para borrar consecuencias, sino para dar sentido y nuevos comienzos, está hoy a tu lado, diciéndote que tu espera por el fin de la culpa ha llegado a su límite. Porque donde hay arrepentimiento, el perdón de Dios cae como la lluvia y hace florecer para siempre lo que creías muerto. ¿Tendrías el valor de declarar públicamente, incluso sin sentirlo, que crees en este milagro? Entonces, escribe en los comentarios como un acto de fe escandaloso: Dios, crea en mí un corazón nuevo. No se trata de religiosidad ni de frases hechas, sino de un compromiso personal con la verdad de que la gracia es mayor que tu pasado. Permítete ser vulnerable y al mismo tiempo receptivo a lo sobrenatural, porque algo está sucediendo tras bambalinas en tu historia que va más allá de lo que pediste, pensaste o imaginaste. Pero hay más. El mayor secreto de la restauración de David no fue solo el perdón que recibió, sino la misión renovada.
porque contrario a lo que muchos piensan, Dios no solo lo sanó, sino que también usó su testimonio para transformar a una generación. Y si el próximo milagro no es solo para ti, sino a través de ti, porque cuando el cielo decide actuar, ninguna cadena emocional ni recuerdo doloroso puede resistir la fuerza de una nueva promesa. Hay algo sorprendente en este principio espiritual. Cuanto más te entregas, más se revela Dios. Y lo que está a punto de revelarse en tu vida puede sacudir todo lo que creías sobre los nuevos comienzos. Hay un poder revolucionario en abandonar el hábito de la autocrítica. Este es el terreno donde germina un favor que desafía la lógica humana. Prepárense, porque la siguiente historia revelará una faceta aún más profunda de este milagro interior, mostrando que el cielo guarda sorpresas para quienes han aprendido a verse a través de los ojos de Dios. José nunca volvió a ser el mismo después del día en que sus hermanos lo separaron de su familia y lo vendieron como mercancía. El olor a polvo y lágrimas se mezclaba en el aire pesado de la fosa, mientras voces de odio y celos resonaban con fuerza, hiriendo su alma con palabras imposibles de olvidar. «Se acabó para ti, soñador», se burlaban, como decretando el fin de toda esperanza. Ante él, José veía no solo la sombra de la traición de sus hermanos, sino la huella imborrable de sus crueles palabras que parecían condenarlo a un destino de abandono. ¿Cuántas veces, solo en el silencio de una celda o en la asfixiante rutina de la esclavitud, repitió mentalmente esas frases cargadas de veneno? ¿Cuántas noches su oración fue solo un susurro diciendo, «¿De verdad Dios tiene un milagro para mí, después de todo lo que han dicho y hecho?» Quizás conozcas este tipo de dolor, el profundo impacto de las palabras dichas sin freno, palabras que hieren, que parecen definirte, que paralizan los sueños y contaminan incluso las relaciones más íntimas. ¿Cuántas veces has escuchado, «Nunca serás feliz», «No mereces perdón», «Dios te ha olvidado»? ¿Cuántas de estas voces resuenan en tu interior, como sentencias eternas, borrando la promesa de un nuevo comienzo, haciéndote dudar de que Dios pueda hablarte personalmente? Hijo mío, necesito darte este milagro. ¿Estás esperando a Achabo? Lo que nadie suele contar de José es que, incluso tras convertirse en gobernador de Egipto, con fama, poder y abundancia, aún cargaba con el agudo recuerdo del abandono y las acusaciones de sus hermanos. La herida del pasado nunca tuvo que ver con las cadenas, sino con el peso de las palabras que intentaron destruir su identidad. Cuando finalmente encuentra a quienes lo vendieron, la conmoción es visceral. No es solo una reunión familiar, sino una confrontación entre el dolor no resuelto y el poder del perdón. Los hermanos de José acuden a mendigar comida, humildes y desesperados, sin imaginar quién está delante de ellos. José saborea la amargura de los recuerdos, pero también la inexplicable fuerza de una misión divina: redimir una historia marcada por el odio y transformarla en salvación para muchos. En ese momento, lo que parecía el peor capítulo de su existencia se revela como parte de un plan infinitamente mayor. Génesis 50:20 estalla como una respuesta imposible para cualquier víctima de palabras destructivas. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que ahora se está haciendo: salvar muchas vidas. Ninguna sentencia humana puede superar la intervención del Todopoderoso. Dios toma las palabras que te hieren, los errores de otros o incluso los tuyos, y lo reajusta todo para manifestar un propósito mucho más grande. Quizás hoy tu oración sea: Señor, lo arruiné todo con palabras irreflexivas, escuché cosas que nunca debí haber escuchado. ¿Cómo puedo empezar de nuevo? El milagro de Dios rompe el ciclo de culpa y dolor. Él no espera que seas perfecto para liberar lo que ya tiene planeado para tu historia.
Ni los errores de otros, ni tus propios fracasos pueden detener lo que el cielo tiene preparado para quienes permanecen, incluso heridos, alimentando la fe en medio del abandono. No es casualidad que el Señor eligiera a José para salvar a multitudes. Un hombre que tocó fondo, que conoció la humillación, pero que también aprendió el secreto de confiar en las promesas eternas, incluso cuando todo el mundo parecía decir lo contrario. No son las sentencias pronunciadas por quienes te hirieron las que deciden tu destino. Es la voz de Dios anunciando: quiero darte este milagro, tu hora ha llegado. Lo más impactante es comprender que Dios no solo sana a José, sino que usa su dolor para hacer posible un milagro colectivo. El hambre azota naciones enteras, la desesperación invade hogares, pero el Señor había preparado de antemano a aquel que, aún herido y olvidado, nunca dejó de creer en las promesas. José se convierte en la prueba viviente de que cuando todo parece perdido, cuando la espera se prolonga con un peso insoportable, hay un momento señalado para un cambio radical. Es en ese momento que todo cambia. El poder de Dios subvierte las expectativas, trae reconciliación donde había odio, restitución donde solo había vacío y un nuevo testimonio donde prevalecía la vergüenza. ¿Te sientes atrapado por la culpa por las palabras dichas o recibidas? ¿Estás cansado de luchar con el recuerdo de frases que te disminuyeron, de gestos que te robaron la paz? Ha llegado el momento de experimentar lo que experimentó José. Ver a Dios transformar lo que era una maldición en un puente hacia el futuro, lo que era una sentencia en una plataforma de milagros. Jesús nunca subestimó el poder de las palabras. Él mismo sufrió acusaciones injustas, fue traicionado por palabras maliciosas, pero siempre respondió con gracia y verdad. La redención no es solo para el ofensor o el herido, sino para toda la historia. Cuando José decide abrazar a sus hermanos, no condona sus malas acciones, sino que revela que un poder mayor está obrando. El poder de Dios que toma los pedazos rotos y los usa para manifestar gloria. ¿Te has parado a pensar que quizás lo que te ha destruido hasta ahora es precisamente lo que Dios usará para bendecir a otros a través de ti? ¿Quién sabe? Tu mayor trauma podría ser, a los ojos del Señor, la semilla de la transformación que alterará no solo tu trayectoria, sino la de muchos. No es casualidad que cuando José libera el perdón, el hambre se vence, la familia se reúne y comienza una nueva etapa. Esto solo es posible porque un corazón herido se abrió a lo imposible. Dios te dice: no ocultes más tu dolor, no te conformes con la etiqueta que te pusieron. Él está a punto de reescribir tu historia con mano fuerte y brazo extendido. ¿Recibes esta palabra? Así que declara en los comentarios como una manifestación pública de fe: estoy libre de la carga de las palabras y abierto al milagro que Dios tiene preparado para mí. Y si crees que este mensaje es la respuesta de Dios para tu vida, dale a me gusta y compártelo con alguien que necesite restauración. Tu gesto puede ser un puente hacia el milagro de otra vida, como José lo fue para su generación. Dios usa instrumentos improbables para realizar grandes milagros. Quizás un simple compartir pueda abrir las puertas del cielo a un corazón cansado. Lo que nadie ha comprendido aún es que tras tu dolor hay un llamado a la reconciliación y la restauración. Pero prepárate, hay aún más, porque hay un aspecto de esta historia que muy pocos ven, y cuando lo descubras puede ser justo lo que faltaba para tu completa liberación. Mefiboset se sentó en el alféizar de su pequeña casa en Lodebar. El viento seco golpeaba las tablas desgastadas, con la mirada baja, el alma sofocada por el peso de un pasado que nunca pidió cargar. Hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, Mefiboset vivió olvidado en una tierra de olvido, cargando sobre sus espaldas la ruina de los errores ajenos, de un linaje marcado por la caída y de tragedias que no eligió.
Palabras de condena resonaban en el silencio de Lodebar. Estás lisiado, eres hijo de un hombre derrotado, nada bueno puede salir de tu nombre. En las noches más frías, Mefiboset oía el eco de estos juicios tatuados en su piel, como si la esperanza estuviera encerrada junto con sus movimientos limitados. Su discapacidad física no era suficiente, era como si cada mirada le recordara: llevas una maldición, un nombre que solo trae sufrimiento y vergüenza. ¿Cuántas veces has sentido esta carga invisible, como si el dolor, los fracasos y la vergüenza de sus antepasados fueran una sentencia ineludible en sus vidas? Muchos creen que el destino familiar es inquebrantable, que de tal palo, tal astilla, pero ¿pueden las reglas humanas realmente aprisionar el propósito de Dios para sus hijos? La escena cambia repentinamente cuando el mensajero del rey David cruza las calles polvorientas y pregunta por Mefiboset. El anuncio es tan inesperado que parece una trampa cruel. Él, un lisiado olvidado, ahora es llamado a comparecer ante el rey. Su corazón se agita entre la incredulidad y el miedo, pues siempre le dijeron que era indigno, incapaz, imposible. En el palacio, Mefiboset se postra, aterrorizado, esperando el golpe final que sellaría su destino de condenación. Pero David lo sorprende. No temas, porque tendré misericordia de ti. En lugar de acusación, misericordia. En lugar de exclusión, restauración. En lugar de castigo, gracia inmerecida. El nuevo decreto no solo lo invita a la mesa real, sino que le devuelve sus tierras, su dignidad, su nombre y su identidad. El milagro nunca estuvo en la condición de Mefiboset ni en sus heridas heredadas, sino en la mirada misericordiosa que Dios despierta, donde el mundo solo ve ruina. Piénsalo, ¿cuántas veces te ha torturado la mente el miedo a repetir los fracasos de tus padres, abuelos, familias marcadas por la enfermedad, la adicción, la pobreza o el abandono? ¿Cuántos de ustedes sienten que Lodebar es una prisión invisible, una maldición hereditaria que nadie puede romper? ¿Está Dios realmente ligado a la historia de tu familia? ¿O hay un milagro preparado para romper ese mismo ciclo? Hoy, la promesa es clara. Dios te dice que, sin importar de dónde vengas, ni lo que le haya pasado a tu familia, la gracia puede visitar a Lodebar y transformar el dolor, la vergüenza y el cansancio en una nueva herencia. No es el apellido, ni los fracasos, ni la etiqueta lo que definirá los próximos capítulos. Hay una mesa preparada con tu nombre, y la invitación ya ha sido firmada por el Rey de Reyes. El versículo clave, 2 Samuel 9:7, resuena como respuesta al miedo, el rechazo y el juicio que llevamos. No temas, porque tendré misericordia de ti. No se trata de cualquier tipo de bondad. Es la misericordia de quien ve más allá de las piernas que no pueden caminar, los nombres que no brillan, las historias que hieren más de lo que construyen. La misericordia de quien no se impresiona con el pasado, sino que se mueve para cambiar el futuro. Muchos aún creen que su castigo es heredar dolor, limitaciones y vergüenza. Pero, ¿y si te dijera que el milagro de hoy es Dios rompiendo exactamente lo que el mundo decía que era imposible de romper? El Rey está llamando tu nombre, a pesar de las heridas, a pesar de la silla, a pesar de Lodebar. En la vida real, ¿cuántos niños crecen intentando limpiar un nombre manchado sin haber cometido jamás una falta? ¿Cuántas mujeres y hombres ven sus sueños limitados por historias de abandono, traición e injusticia, como si cada decisión ya estuviera determinada por eventos que no eligieron? Es en este preciso punto que el mensaje se convierte en verdad. Dios te dice hoy que no eres rehén de tu historia familiar. La invitación es a dejarlo de bar, sí, pero sobre todo a abandonar la mentalidad de esclavo, de víctima, de alguien destinado solo a sobrevivir.
Ha llegado el momento de ocupar un lugar de dignidad, de aceptar que el milagro no depende de lo que te dijeron o hicieron. La palabra que rompe cadenas está viva y afirma: la espera de la humillación, la exclusión y el dolor ha terminado. El rey dice: tú, hijo mío, necesito darte este milagro. Es el momento. Mefiboset experimenta no solo el milagro de regresar a la mesa, sino también de ser llamado hijo. Ya no es un marginado, sino alguien acogido en el centro de la voluntad de aquel que todo lo puede. Dios quiere escribir historias de ruptura y restauración donde solo existían recuerdos de pérdida y fracaso. Es audaz decir esto, pero no permitas que ninguna teología de culpa, vergüenza o miedo te siga aprisionando en Lodebar. Lo que les hicieron a tus padres, lo que fallaron en tu hogar, ya no determina lo que Dios está dispuesto a lograr en tu vida. La gracia siempre llega donde nadie la espera. ¿Te has preguntado alguna vez si tu vida es precisamente el canal para comenzar un nuevo ciclo de milagros en tu linaje? ¿Qué pasaría si tu familia fuera recordada como la que experimentó el cambio inesperado, donde un hombre tullido fue adoptado por el mismísimo rey? Ya basta de aceptar una vida al margen de su propósito. Ya basta de repetir frases como «así es en mi familia» o «esto nunca cambiará». Dios no ve límites, ve potencial para una nueva era. Cuando Mefiboset aceptó la invitación del rey, tuvo que superar no solo el miedo ajeno, sino sobre todo sus propios miedos. La vergüenza de ocupar un lugar que todos decían que no era para él. De igual manera, muchos hoy necesitan superar la parálisis emocional, superar el dolor y creer en la posibilidad de un milagro radical, inesperado e irreversible. El rey ya declaró: te espero, se acabó. Por injusto, improbable o definitivo que parezca el escenario, la última palabra siempre la tiene quien tiene el poder de restaurar, adoptar y liberar. Y ahora, detente un momento. ¿Tienes el valor de dejar Lodebar en tu corazón? ¿Tienes el valor de comentar aquí con fe y declarar: hoy recibo esta herencia gratuitamente? Comparte tu nueva historia en los comentarios. No te calles, no te escondas más. Tu espera no fue en vano, y Dios ya está moviendo lo que debe ser movido. Presta atención, porque lo que el mundo dijo que era imposible de romper, Dios está reescribiendo tu vida en este preciso instante. Y hay algo aún más profundo en esta historia, algo que puede cambiar por completo tu visión de tu linaje y tu destino. Quédate conmigo, porque la próxima revelación desafiará todo lo que creías sobre los límites familiares y el verdadero poder de la gracia que te alcanza ahora. En medio del polvo del camino, los pasos apresurados de los discípulos se detienen cuando Jesús comienza a narrar. Un hombre yace junto al borde de la senda, su ropa desgarrada, el cuerpo marcado por la violencia que le arrancó casi todo. Pasan ante él un sacerdote y luego un levita, líderes religiosos, representantes del deber y la ley, pero ambos apartan la mirada, cruzan al otro lado y siguen su viaje, ajenos al sufrimiento. El silencio que queda no es solo físico, es el eco de la omisión, la culpa latente de no haber extendido la mano, de haber elegido la comodidad sobre la compasión, de haber ignorado una urgencia humana y espiritual. La gente que escucha a Jesús comprende la herida, esa punzada interna de saber que alguna vez también ellos han dejado de ayudar, han dado la vuelta al ver el dolor ajeno y se han sentido después devorados por el remordimiento. La escena es tan actual como entonces. La mirada que baja para evitar encontrar los ojos del necesitado, el paso apurado que deja atrás una súplica muda, la voz interior que grita: deberías haber hecho algo, mientras la oportunidad se va desvaneciendo. Entonces ocurre lo inesperado. Un samaritano, extranjero despreciado y considerado enemigo, es quien se detiene.
No se trata solo de un gesto superficial. El samaritano se acerca, limpia heridas, vierte aceite y vino, levanta al caído y lo lleva hasta una posada, cubre los gastos y promete volver. Jesús concluye la historia con una directiva que trasciende eras. Ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. Es aquí donde el relato bíblico toca una de las fibras más sensibles de nuestro interior. ¿Cuántas veces cargamos con la culpa silenciosa de no haber hecho lo suficiente, de no haber amado como deberíamos? ¿Cuántas noches nos visita ese pensamiento? ¿Y si hubiera ayudado? ¿Y si hubiera salvado una vida solo con una palabra, una presencia, un acto de compasión? No se trata solo de historias antiguas, sino de heridas que arden hoy cuando recordamos aquellas veces en que nuestra indiferencia costó demasiado. Pero la narrativa de Dios nunca termina en la culpa. La voz del Salvador resuena en este día preciso, no para condenar, sino para liberar. Hoy, la promesa divina es este milagro de una nueva oportunidad, una invitación a redimir el pasado con acciones presentes, a transformar la vergüenza en impulso para servir. Dios te dice hoy: no cargues más el peso de lo que omitiste, porque hay una espera que llegó a su fin. Hay un milagro de restauración, de posibilidad renovada, justo aquí y ahora. La misericordia no caduca, y el amor sigue siendo la fuerza que lo cambia todo. Si la culpa ha sido tu prisión, si sientes que tu historia está marcada más por lo que no hiciste que por lo que lograste, escucha atentamente. La compasión que no diste ayer puede ser sembrada ahora, y el jardín de tu futuro florece con cada pequeño acto de bondad. El buen samaritano no tuvo un pasado perfecto, no fue exento de traumas ni exonerado de sus propias culpas, pero eligió, en el momento crucial, ser canal del milagro que otro necesitaba. Esa es la esencia de la fe, permitir que Dios opere a través de nuestra fragilidad, sanando lo que la indiferencia una vez dejó herido. Pregúntate, ¿qué oportunidad tienes hoy de servir, de reparar, de amar como nunca antes? ¿Quién espera, quizás en silencio, que seas ese instrumento de restauración? La culpa por no haber estado presente no es el final de tu historia. Es el comienzo de un capítulo donde la gracia escribe líneas nuevas, donde la voz divina declara que tu espera terminó, que puedes entregar lo que antes negaste, que este día es propicio para actuar. Para muchos, el verdadero milagro que Dios ofrece no es solo para quien sufre a la orilla del camino, sino también para aquel que se descubre necesitado de perdón por su omisión. Si alguna vez has sentido que tu oportunidad se fue, escucha lo que el Creador declara sobre tu vida. La misericordia se renueva, el milagro está disponible, la espera de condena se acaba porque la compasión abre puertas donde antes solo había muros. Permite que el amor que no diste sea ahora el motor de tu transformación. No se trata de borrar el pasado, sino de redimirlo con acciones inspiradas por Jesús, que nunca se cansa de dar segundas e infinitas oportunidades. Ahora, respira hondo y deja que este mensaje penetre en tu alma. ¿Te atreves a reconocer públicamente tu deseo de redención y a ser un canal de milagros para otros? Si esta palabra te ha conmovido profundamente, declara en los comentarios: elijo restaurar lo que he descuidado. Haz de esta declaración un compromiso, un paso de fe que rompa las cadenas de la culpa y abra el camino para que Dios obre lo sobrenatural a través de tu corazón dispuesto. Y estate atento, porque hay una revelación aún más profunda a punto de revelarse, algo que puede transformar por completo tu comprensión del verdadero significado del amor restaurador. El oscuro vientre del pez ya envolvía a Jonás cuando percibió el peso aplastante del remordimiento por sus malas decisiones. Cada latido era un martillazo de angustia, pues huir de lo que Dios le había pedido parecía al principio un alivio, pero se reveló como el epicentro del sufrimiento.
Las húmedas paredes de aquel lugar oprimían no solo su cuerpo, sino también su alma, sumida en el arrepentimiento. El recuerdo del llamado divino, claro, urgente, imposible de ignorar, contrastaba violentamente con su fallido intento de huida. Jonás sentía en la piel la distancia del propósito, la sofocante sensación de haberlo perdido todo, quizás para siempre. No estaba solo. ¿Cuántos de nosotros vivimos paralizados por la culpa, atrapados en decisiones impulsivas, intentando silenciar la llamada interior que insiste en devolvernos al camino correcto? Las noches de insomnio, las preguntas sin respuesta, los interminables «y sí», todo esto se hizo carne en Jonás y quizás hoy en ti. Cuando clamó, lo hizo sin saber si recibiría respuesta. Jonás gritó desde lo profundo: «Clamé al Señor en mi angustia, y Él me escuchó». No fue un grito ensayado, religioso ni hermoso. Fue un grito, una desesperación manifiesta, nacida del reconocimiento de que, separado de la voluntad de Dios, todo lo demás pierde su sentido. ¿Cuántas veces has orado tú también sin esperanza? Simplemente porque no había nada más que hacer. Lo más impactante de esta historia no es solo el arrepentimiento de Jonás, sino la respuesta del Señor. El mismo Dios que podría haber ignorado la rebelión, decide escuchar y actúa. Esto desmantela la creencia popular de que la consecuencia del error es solo el silencio o el castigo definitivo. No, Dios escucha el clamor de quienes se arrepienten, aunque sea tarde, incluso desde lo más profundo del abismo. La culpa por las malas decisiones tiende a aprisionarnos más que las circunstancias externas. Incluso podemos andar con libertad, pero la vergüenza nos tiene prisioneros, como Jonás atrapado en el vientre de un animal. El miedo a haberlo arruinado todo para siempre nos quita el aliento y nos hace creer que nunca habrá reconciliación ni milagro, que nuestra espera será eterna, que la oportunidad de experimentar algo sobrenatural pasó en el momento en que dijimos no al llamado. Sin embargo, la escena de Jonás muestra que el tiempo y la misericordia de Dios operan de una manera que desafía la lógica humana. En medio del dolor del arrepentimiento, el Señor actúa, decide devolver el aliento, crear una nueva oportunidad y reavivar el propósito donde solo había desesperación. Dios te dice hoy, sin rodeos, sin ambigüedades, el arrepentimiento genuino nunca es el fin, sino el comienzo de un acercamiento radical a la promesa original. Cada vez que tu conciencia clama por el error que cometiste, es porque la voz divina aún resuena en tu interior, diciéndote que no has renunciado al milagro planeado para tu historia. ¿Te has parado a pensar que quizás tu mayor angustia no sea consecuencia de tu error, sino de esperar el reencuentro con lo que realmente importa? ¿Estás dispuesto a admitir que huir del llamado solo prolonga el sufrimiento, pero nunca impide la acción restauradora del Señor? ¿Cuántos milagros ya no se han realizado porque permitimos que la vergüenza venciera al arrepentimiento y nos silenciara ante Dios? Aquí, lo que realmente desafía las reglas establecidas es comprender que los milagros no solo llegan a quienes nunca se han equivocado, sino precisamente a quienes claman, incluso desde lo más profundo del abismo de las consecuencias. Jonás descubrió esto cuando sucedió lo imposible. Desde la superficie, nadie veía esperanza, pero en su dolor, Dios ya estaba preparando la salida. La espera que parecía eterna se interrumpió de repente. Y si Dios te dijera hoy que este es el momento en que todo cambia, no porque seas perfecto, sino porque el arrepentimiento ha activado las promesas que nunca olvidó, el vientre del pez no es el final del llamado, es la cuna de un nuevo comienzo para quienes se rinden a la voz del Todopoderoso. La decisión de Jonás, huir y luego clamar, revela que Dios no es solo el juez que castiga, sino el padre que responde al llanto de un hijo perdido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso al tropezar,
¿La voz del Señor sigue resonando en tu interior? No es extraño que, a pesar del fracaso, aún anheles empezar de nuevo. Hay un secreto aquí. El verdadero milagro no es solo ser salvado de las consecuencias, sino ser restaurado a un propósito, al lugar que nunca debiste haber abandonado. Jonás salió del vientre no solo porque Dios respondió a su clamor, sino porque algo grande le esperaba, y algo está preparado esperando tu reconciliación. El arrepentimiento, lejos de ser un castigo, es la puerta al renacimiento del propósito. Cuando el remordimiento es genuino y nos lleva a confesar nuestro dolor, la misericordia de Dios interrumpe toda lógica humana y anticipa el milagro. El Señor te dice: necesito darte este milagro, hijo, tu espera ha terminado. El ciclo de vergüenza y culpa termina cuando abres tu corazón. Aceptas que las decisiones equivocadas fueron parte del proceso, pero no definen tu destino. El Padre nunca se cansa de escuchar el clamor de quienes desean regresar. El pez no fue el fin de Jonás, ni lo será el tuyo. ¿Quién dijo que tu error es irreparable? ¿Que tu espera será infinita? La presencia de Dios ya invade el lugar oscuro de tu alma, pues responde a la sinceridad de tu arrepentimiento con bondad y guía. Si sientes que el tiempo de tu restauración se ha retrasado debido a tus decisiones, escucha. Dios anhela liberar lo que se ha interrumpido. El mismo Dios que escuchó a Jonás ahora envía una respuesta urgente a tu clamor silencioso. No estás eternamente atrapado en el error. Cada segundo de angustia es, de hecho, una oportunidad para activar lo que parecía imposible. Tu milagro nunca estuvo condicionado a la perfección, sino a tu disposición a regresar. Mientras el mundo te señala con el dedo y te condena, el Señor abre un camino de retorno, porque la promesa nunca fue anulada por tu error. Quizás necesites escuchar esto con todo tu corazón. Aún hay un camino de regreso. Aún hay una promesa intacta esperando ser activada. Dios transforma el remordimiento en reconciliación, la angustia en posibilidad, la desesperación en un destino restaurado. Ninguna matriz es demasiado oscura, ni ningún error demasiado grande para detener el movimiento de aquel que te eligió. La espera puede parecer larga, pero solo existe para prepararte para el reencuentro con tu propósito. El tiempo de vivir al margen ha terminado. ¿Estás listo para liberarte de la prisión del remordimiento? ¿Estás listo para permitir que Dios, hoy, ponga fin a tu temporada de miedo y vergüenza, liberando el milagro que ya ha sido decretado para tu vida? Si este mensaje desafió tu orgullo y te conmovió, escribe en los comentarios: Señor, sácame del vientre del pez. Que este acto sea un grito, una declaración pública de que deseas no solo abandonar el error, sino regresar al centro del propósito para el que naciste. No dejes que el silencio del remordimiento te impida experimentar lo extraordinario. Escucha, hay algo más profundo por revelarse. Lo que pocos comprenden es que, a menudo, es precisamente de lo más profundo de nuestro error que nace el milagro más sorprendente. Y quizás, en este preciso momento, estás a un grito de tu nuevo comienzo. La noche pesa sobre el huerto de Getsemaní. Un silencio penetrante cubre el olivo donde Jesús se retira, roto solo por la apresurada aproximación de pasos familiares. El sudor se mezcla con la sangre en el rostro del Maestro, mientras ora con el corazón destrozado, cargando con la tensión de saber lo que está por venir. Judas aparece ante los soldados con la mirada evasiva, la mano temblorosa, el corazón dividido entre el remordimiento y la ciega determinación. El beso de la traición no es un simple gesto físico, es la manifestación de una herida que penetra en lo más profundo del alma. En ese instante, Jesús siente el peso de todas las traiciones humanas concentradas en un solo acto. Amigos que le dan la espalda,
Palabras de cariño transformadas en frío silencio, promesas rotas, sueños destrozados. Isaías ya lo había predicho. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. No hay dolor más intenso que ser rechazado por alguien a quien se ama, abandonado por el propio círculo, herido precisamente donde se esperaba refugio. El hijo traicionado, el amigo abandonado, el corazón marcado por la deslealtad. Esta es la cruz oculta que muchos llevan hoy, pero pocos se atreven a exponer. ¿Cuántas veces te has enfrentado a un Judas en tu vida? ¿Cuántas veces has sentido el frío abrazo de alguien que decía amarte, pero te entregó al sufrimiento? O quizás fuiste tú, en un momento de debilidad, quien se distanció por miedo, orgullo o resentimiento. El peso de la traición, ya sea recibida o cometida, es como un veneno silencioso. Corroe la confianza, destruye la esperanza y levanta muros invisibles. Algunos dicen, el tiempo cura todas las heridas, pero ¿es realmente así? ¿O la herida de la deslealtad sangra hasta que interviene el amor verdadero? Jesús pudo haberse defendido, huido, pero eligió enfrentar la traición de frente, con la mirada fija en un propósito, el corazón expuesto sin represalias. El verdadero milagro comienza cuando, incluso herido, extiende su mano, ofreciendo perdón y redención al traidor y a todos los que aún están dispuestos a fallar. El elemento más poderoso de esta escena no es el beso, ni siquiera el arresto, sino el silencio de Jesús. No maldice, no grita, no responde con dureza. Mira a Judas y, aun sabiendo su elección, lo llama amigo. Este es el escándalo del amor divino, ser capaz de absorber el golpe más cruel y aún así cumplir la promesa. Dios te dice hoy, necesito darte este milagro, hijo, tu espera ha terminado. El milagro aquí no consiste en evitar el sufrimiento, sino en transformar el dolor de la traición en redención. Jesús persevera hasta el final, demostrando que incluso la herida más profunda puede ser la puerta a un propósito mayor. Lo que sería motivo de amargura en el mundo es terreno fértil para el amor de Dios que todo lo restaura. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo esperar un milagro puede ser un proceso de sanación para tu alma? ¿Cuántas veces has cargado con la culpa de traicionar a alguien o con el dolor de ser traicionado, creyendo que esto te hacía indigno de recibir renovación? Jesús fue traicionado no solo para comprender tu dolor, sino para demostrar que incluso el peor fracaso humano puede ser redimido por la gracia. El Hijo de Dios fue rechazado. Sí, experimentó el abandono, pero eligió responder a la injusticia con compasión. No hay traición que Él no pueda restaurar, porque su misión es reconstruir lo destrozado y dar la victoria donde reinó la derrota. El beso de Judas se inmortaliza como símbolo de todas las veces que confiamos y caímos. Pero, ¿y si el verdadero milagro de hoy no es borrar el pasado, sino transformar el significado del dolor que has experimentado? ¿Y si tu mayor herida está a punto de ser usada por Dios para sanar también a otros? Su voz resuena por encima de cualquier acusación. Tu espera no es un castigo, es una preparación para un milagro de restauración completa. El milagro, hijo mío, no es librarse de los recuerdos dolorosos, sino recibir la fuerza para empezar de nuevo, con la dignidad que solo el amor de Dios puede restaurar. Él dice, entiendo lo que te hicieron, pero también entiendo lo que hiciste. Mira, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué tal si, en lugar de solo buscar justicia, dejas que Dios ponga en tus manos la paz que nace del perdón? El mismo maestro que fue traicionado es quien te llama por tu nombre, diciéndote que tu historia no termina en escándalo, sino en superación. El mundo puede condenarte, puedes acusarte, pero nada puede impedir que su promesa se cumpla. Tu espera ha terminado. Un milagro está preparado para transformar tu vergüenza en testimonio,
No aceptes llevar la cruz de la traición solo, porque alguien ya la llevó por ti. No dejes que la amargura sea la característica definitoria de tu vida. Acepta la liberación que solo el amor de Cristo puede brindar. Piénsalo, la marca de la traición define quién eres, o Dios quiere usar esa misma cicatriz para demostrar que el amor es más fuerte que cualquier rechazo. ¿Crees que los milagros son solo para quienes no han pecado? ¿O puedes aceptar que la gracia es para quienes más la necesitan? Jesús no huyó del beso de Judas porque sabía que el verdadero poder reside en dar un nuevo significado a lo que nos duele. Lo que parecía el final fue solo el comienzo de una redención inconmensurable. ¿Qué tal si hoy das un paso valiente y declaras en los comentarios: me niego a ser prisionero de la traición? Acepto el milagro de empezar de nuevo. Deja eso grabado. Tu declaración podría ser el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para ti, sino para muchos que se sienten solos en su dolor. Pero si crees que ese es el límite de la transformación, prepárate, porque hay un secreto sorprendente por revelar. Incluso lo que parecía una muerte definitiva puede ser el escenario de un nuevo nacimiento. Lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías sobre la restauración y la esperanza. Jesús avanza entre la multitud con pasos que transmiten una autoridad nunca antes vista. El leproso permanece allí al margen, con el cuerpo cubierto de heridas que no son solo de la carne, sino del alma. Nadie se atreve a acercarse a él. Cada centímetro de su piel es un recordatorio del abandono, la vergüenza y el aislamiento impuestos por la sociedad y la religión. Siente el peso de llevar una marca invisible, la convicción paralizante de que no merece ser tocado y mucho menos sanado. Mientras observa a Jesús acercarse, cada mirada de repulsión de la multitud le graba en la creencia de que los milagros están al alcance de todos, menos de él. No hay lugar para la esperanza cuando cada día la esperanza muere un poco más en su pecho. Y sin embargo, un impulso lo mueve. Una voz casi sofocada por la desesperación, por el anhelo de pertenencia, resuena en su corazón. Tal vez, solo tal vez, Dios todavía mira a alguien como él. La valentía que salva el alma es diferente de la que vence las batallas externas. El leproso camina, rompiendo la barrera de las normas, los juicios y el miedo a ser apedreado por acercarse demasiado. Se arroja a los pies de Jesús, sin ocultar sus heridas, sin intentar aparentar dignidad, solo con la cruda verdad de quien no tiene nada que perder. La escena es tensa, cargada de silencio y miradas asustadas. Todos esperan que Jesús se retire, que se aleje de los impuros, que reafirme las reglas del distanciamiento. Pero Jesús hace lo impensable, extiende la mano. Nadie podría haberlo predicho, nadie está preparado para este gesto de cercanía radical. Jesús toca a los intocables, invade territorio prohibido, destruye siglos de miedo con un solo movimiento. Los dedos del rey penetran en las heridas más profundas y en ese instante se deshace toda exclusión. Se confrontan todas las mentiras sobre la indignidad. Mateo 8:3 resuena como un trueno suave pero irresistible. Quiero ser limpio. Más que un milagro físico, esa frase es una sentencia de liberación para todo aquel que se siente indigno, rechazado, olvidado y marginado. Quiero. Jesús lo hace no solo porque puede, sino porque desea. Porque, al contrario de lo que el dolor susurra tantos días en tu alma, Dios no te evita, no te mantiene a distancia, no te recibe con repulsión. El toque de Jesús arranca la vergüenza ancestral, la culpa heredada, el sentimiento de no merecer jamás la restauración. El leproso siente su piel renovada, pero lo que realmente late es el milagro interior, la certeza inquebrantable de que nadie está fuera del alcance de este amor que dice, en el lenguaje de lo imposible, que no hay espera eterna, ninguna mancha demasiado sucia,
ningún dolor demasiado antiguo que impida la entrega de lo sobrenatural. Aquí es donde el drama de la historia trasciende la vieja narrativa y te desafía. ¿Cuántas veces has pensado que no eras digno de recibir nada de las manos de Dios? ¿Cuántos pensamientos te han convencido de que tu inmundicia, tus defectos, tus tropiezos, niegan la posibilidad del milagro que Él quiere entregar? Las voces a tu alrededor pueden decir que es demasiado tarde, que has excedido los límites de la gracia, que otros son más puros, más merecedores, más dignos. Pero Jesús lo revierte todo. Toca lo que nadie más tocaría, entra donde nadie se atrevía a entrar, derriba toda fortaleza de vergüenza y culpa y renueva incluso aquello que has dejado de pedir. Dios te dice en este preciso instante que el milagro no depende de cuánto creas merecerlo, sino de cuánto Él desee restaurarte. No se trata de lo que ya has hecho, de lo que otros han dicho de ti, ni siquiera de lo que piensas cuando te miras al espejo de tu alma. La restauración no es un premio para los perfectos, sino una promesa para los cansados, los oprimidos, los que han llegado al límite de sí mismos. Mientras el leproso recibía sanidad, cada célula de su piel daba un nuevo testimonio. No necesitaba ocultar nada. No necesitaba mentir sobre su dolor. No necesitaba practicar la santidad. Simplemente necesitaba acercarse a Él vulnerable. Y así es como sucede lo imposible, en el terreno de la vergüenza, en el polvo de la abnegación, en el lugar donde solo la gracia puede florecer. Si el dolor te ha convencido de que ya no hay esperanza, de que tu espera se ha convertido en una sentencia, de que los milagros son para otros, escucha este sonido: quiero, sé limpio. ¿Cuántos de nosotros hemos renunciado al toque divino porque el peso del pasado nos ha engañado con la idea de que ya no tenemos derecho a pedir? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos al margen, viendo cómo otros reciben lo que secretamente soñamos con recibir, pero ya no nos atrevemos a pedir? Quizás no verbalizas este miedo, pero se esconde en los silencios, en el cansancio, en la comparación, en la oración interrumpida por un "no soy digno". El Evangelio de hoy te deconstruye, te confronta, te eleva. Jesús no dio un discurso sobre el mérito, simplemente tocó, porque así es como revela el corazón de Dios. Nadie está fuera del alcance de un milagro, nadie es desechable, nadie necesita seguir esperando al margen de lo que Dios ha preparado. Ahora bien, si algo dentro de ti aún susurra, ¿y yo?, debes saber que tu historia puede reescribirse a partir de este encuentro. El toque de Jesús es personal, es exclusivo, es para quienes ya no pueden fingir perfección. No importa cuán baja sea tu autoestima espiritual, cuán pesado sea el lodo de la culpa, cuán fragmentado esté tu corazón. Dios te dice ahora: quiero darte este milagro, no porque lo merezcas, sino porque he decidido amarte hasta lo imposible. Y seguirás creyendo en las etiquetas que el mundo y la religión han puesto en tu alma, o te dejarás sorprender por esta gracia escandalosa que alcanza incluso a los impuros, incluso a los olvidados, incluso a ti, porque si habláramos de méritos, todos quedaríamos excluidos. Pero la promesa de Jesús es para quienes se atreven, incluso temblando, incluso heridos, a acercarse y pedir: Señor, si quieres. Y la respuesta del cielo siempre es: lo haré. Si este mensaje resonó con tu vulnerabilidad, si alguna vez te has sentido indigno, incluso de orar por la restauración, te reto a romper esa cadena ahora. Declara públicamente tu fe y comenta aquí: Jesús, aunque indigno, recibo tu toque. Decláralo con valentía en los comentarios, porque muchos otros lo leerán y encontrarán la fuerza para salir del escondite de la vergüenza. No estás solo, pero eso no es todo. Hay un giro aún más profundo en la siguiente ronda de este curso. Prepárate para algo que muchos nunca han comprendido sobre la generosidad radical de Dios hacia los rechazados por todos.
Lo que está a punto de revelarse podría deconstruir aún más las creencias que te impiden abrazar la plenitud de las promesas de Dios. Pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y ponla en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás está allí, paralizado entre el deseo de creer y la vergüenza de su incredulidad. El peso de la incredulidad sofoca su pecho, mientras sus hermanos celebran la resurrección que sus ojos aún no se han atrevido a presenciar plenamente. Desde ese fatídico momento en que dijeron, «Hemos visto al Señor», se formó una fisura dentro de él, una distancia entre la esperanza y el miedo a ser engañado por sus propias expectativas. Tomás no era un extraño para Dios. Conocía los milagros, las promesas vivas, el toque del Maestro. Pero en la ausencia, en la espera aparentemente interminable, la duda se coló como una sombra, robándole la paz e infundiendo un temor secreto. ¿Y si todo es solo una ilusión? ¿Y si soy el único que queda sin respuesta? ¿Cuántas veces te has sentido así, contemplando la fe de los demás como un espectáculo lejano, mientras en tu interior sospechas que el cielo ha olvidado tu propia historia? Es en este escenario que Jesús se presenta ante él, no con censura, sino con misericordia. En lugar de reprender al discípulo, el Señor ofrece las señales de la victoria, invita a Tomás a tocar la prueba viviente de que su espera ha llegado a su fin. Y allí, en esta tensión entre el fracaso interior y la gracia extendida, sucede algo sobrenatural. La culpa comienza a disolverse, reemplazada por una fe viva, renovada y real, no basada en argumentos, sino en el encuentro con lo imposible cumplido. Tomás representa a todos los que cargamos con vergüenza por haber dudado. El miedo a decepcionar a Dios, a ser el único en tropezar, es una pesada carga que corroe el alma y nos hace creer que los milagros son para los demás, nunca para nosotros. Pero mira, Jesús mismo responde a nuestra duda. No exige una actuación perfecta, no espera una fe sin fisuras. Lo que el Salvador desea es un corazón dispuesto a experimentar la verdad, incluso si eso implica pasar por el dolor de la decepción y la autocondenación. Juan 20:27 resuena a través de los siglos. No seáis incrédulos, sino creyentes. No es una condena, sino una invitación. No es un juicio, sino un regalo. Ahora puedes recibir el milagro de una fe restaurada, incluso cuando todo en tu historia decía que el tiempo de gracia ya había pasado. ¿Es la duda realmente el fin del camino, como muchos predican? Algunos insisten en que Dios solo responde a quienes nunca vacilan, pero la verdad revelada en el encuentro con Tomás es impactante. Es precisamente en la duda donde el milagro se materializa con mayor profundidad. Jesús mismo se presenta como la respuesta, no para quienes ya tienen todas las certezas, sino para quienes tienen el coraje de confesar sus debilidades. Y aquí está el momento wow de este viaje. El Hijo de Dios honra el corazón quebrantado y transforma la vergüenza en testimonio. Tocar las heridas de Cristo es tocar la promesa de Dios para hoy. Es recibir no solo la prueba de la resurrección, sino también la liberación del ciclo de culpa que nos impide avanzar. ¿Cuántas veces te has condenado por no poder creer como deseabas? ¿Cuántas noches has orado pidiendo señales solo para sentirte disminuido por necesitarlas? Pregúntate, ¿Jesús te ve como un fracaso espiritual o se acerca para restaurarte, entregando el milagro precisamente en el punto más débil de tu fe? La espera de Tomás parecía interminable. Su mundo interior se desmoronaba en silencio, pero el calendario divino nunca falla. Hay un punto de inflexión preparado para cada niño. No es casualidad que estés escuchando este mensaje en este preciso momento. No es casualidad que la inquietud te lata en el pecho cuando la culpa intenta distanciarte de la presencia de Dios. Hoy hay un llamado.
no a que escondas tus dudas, sino a que entregues toda inseguridad en sus manos. No es la perfección la que atrae el milagro, sino la honestidad ante aquel que conoce el corazón. ¿Ves que Dios nunca te abandonó? Dios te dice que los milagros no requieren perfección, sino entrega. Quizás tu espera ha estado marcada por altibajos, por lágrimas ocultas en las noches más difíciles, por comparaciones injustas entre tu fe y los testimonios de otros. Pero ha llegado el momento en que el Señor mismo se acerca, ofreciendo algo que ninguna culpa puede robar, una nueva oportunidad para empezar de nuevo, una fe sin condenación, un regalo directo de su amor incondicional. Por eso existe este video. Necesitas escuchar, necesitas sentir y experimentar que tu espera no fue en vano. No es demasiado tarde, al contrario, estás a un paso de experimentar el abrazo sobrenatural de Dios, incluso después de todo. Tu espera termina cuando te enfrentas a Jesús, incluso con las manos temblorosas de la duda. Y su respuesta siempre será: quiero que veas, que toques, que creas. Si este mensaje es como un bálsamo para tus heridas, declara en los comentarios: hoy recibo el milagro de una fe renovada. Haz de esto una confesión pública, como lo hizo Tomás cuando exclamó: Señor mío y Dios mío. Tu declaración puede inspirar a otros que, como tú, luchan en silencio con el miedo a no ser suficientes. Toma esta actitud como un acto de fe viva, no solo para ti, sino como un instrumento espiritual para despertar la esperanza en quienes ya han renunciado a pedir lo imposible. Y más aún, si crees que alguien necesita este mensaje, comparte y dale a me gusta a este video. No es solo un gesto digital, es una semilla de evangelización, un canal de milagros que puede cruzar fronteras invisibles. Tu clic, tu compartir, puede ser exactamente el gesto que Dios usará para entregar una respuesta divina al corazón de otra persona que también espera la liberación del peso de la culpa. Si has llegado hasta aquí, respira hondo, porque nada, absolutamente nada, fue casualidad. Cada historia contada, cada dolor revelado, cada milagro prometido, todo esto fue para ti. Sí, para ti, que tantas veces te creíste olvidado, desacreditado, dejado de lado. Pero hoy el cielo se movió solo para alcanzarte. Este mensaje fue como un abrazo de Dios en tus heridas más ocultas. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuán larga haya sido la espera, ha llegado el momento en que Él mismo te dice: hijo, tu espera acabó. Vio tus lágrimas cuando nadie más las vio. Escuchó tus llantos silenciosos cuando incluso tú habías perdido la esperanza de ser escuchado. Pero ahora algo nuevo está naciendo, y es imposible no sentir que este milagro lleva tu nombre. ¿Lo ves? Este no es solo un mensaje bonito, es un movimiento del cielo hacia ti. No es solo otro video, es un punto de inflexión. El dolor que parecía interminable ahora comienza a dar paso a una paz inexplicable. La tormenta que te rodeaba comienza a amainar. El peso sobre tus hombros se aligera porque finalmente entiendes: nunca estuviste solo. El mismo Dios que transformó la vergüenza en honor, la prisión en un trono, el desierto en un escenario de promesas, ahora, en este preciso momento, está reescribiendo tu historia. Tu milagro tiene fecha, y esa fecha podría ser hoy. Pero antes de terminar, necesito invitarte a algo más profundo. Oremos, no solo con palabras, sino con entrega total. Respira hondo. Cierra los ojos un momento e imagina que Jesús se acerca a ti. Te mira a los ojos y te dice: sé lo difícil que has sido, pero aquí estoy, nunca te he abandonado. Deja que toque lugares que nunca has permitido que nadie toque. Permite que esta oración sea el comienzo de una restauración completa. Señor, en este momento oro con cada persona que ha llegado al final de este mensaje. Espíritu Santo, visita este corazón cansado,
Sana las heridas que aún sangran por dentro. Rompe las cadenas invisibles que atan esta alma a la culpa, el miedo, el dolor y la duda. Libéralos, Señor. Toca donde solo tú sabes tocar. Declaro que todo sentimiento de abandono, todo peso de espera, toda acusación del enemigo, cae al suelo ahora en el nombre de Jesús. Que cada lágrima se transforme en testimonio, que cada desierto sea regado por tu presencia. Y de hoy en adelante, que este hijo, esta hija, sienta tu voz más fuerte que nunca diciendo, no has sido olvidado. Vengo deprisa, porque tu espera ha terminado. Amén. Si sentiste que esta oración te llegó, quiero que la escribas aquí en los comentarios. Con toda la fe de tu corazón, recibo este milagro, Señor. Declara esto como un acto público de fe, como un sello espiritual de que esta palabra ha encontrado un hogar en tu corazón. Y si este mensaje te ha llamado la atención, necesito decirte, lo que estás a punto de descubrir en el video en pantalla podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo, porque lo que sigue podría ser justo lo que necesitabas para tu liberación completa. Quizás sea la respuesta final que tu corazón ha estado buscando. Comparte este mensaje con alguien que necesite desesperadamente un milagro. Conviértete en un instrumento en las manos de Dios para tocar otras vidas. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No solo para apoyar nuestro trabajo, sino como un gesto de fe y gratitud por todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque al suscribirte, darle a me gusta, comentar y compartir, le estás diciendo al cielo, Señor, sigue hablándome, quiero más, y Él siempre responde a ese tipo de clamor. Recuerda, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Tu historia no termina en dolor, apenas comienza en un milagro. Nos vemos en el próximo video. Ve ya, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el último aliento que tu alma necesita para respirar con alivio.